Bueno, estamos de vuelta en el Foro Ecuménico, en el bloque del medio que llamamos Caracú, justamente por estar en el medio. En este caso lo adelantamos un poquito, nos salteamos prácticamente el primer bloque, justamente porque los entrevistados tenían disponibilidad a esta hora. Esos invitados son Roberto Ceruti y Jimena Roldán, son científicos de la Red Federal de Afectados de CONICET. Habían estado describiendo quiénes son académicamente y cómo llegaron hasta esta instancia. Y bueno, ahora en esta segunda parte de la charla quisiéramos que nos cuenten un poco, si se animan, espero que sí, porque a eso vinieron. Se han animado a otras cosas. Claro, difíciles, claro. Ahora nos vamos a enterar cuáles son. Bueno, si quieren contar más o menos qué pasó desde diciembre hasta acá. En términos científicos, del conflicto científico del CONICET. Vale, también sí. Claro, Sí. Claro, no, me fui de vacaciones. Claro, sí, Claro. Hizo calor en Las amenazas nucleares de Corea del Norte tampoco las hacen falta, ya le dijimos nosotros. Yo empiezo y ¿puedo terminar? Bueno, en diciembre empieza todo con que se presentaban, digamos, se presentó la lista de quienes entraban en carrera de los que nos habíamos presentado justamente a ese fin que fue 2016, por ese SIC 2016. Básicamente cuando te evalúan, digamos, vos presentás todos los antecedentes y demás, la evaluación es sumamente minuciosa, como todas las evaluaciones del CONICET, y vos tenés dos evaluaciones importantes que tenés que pasar. Primero la de la Junta y Comisión, y después de Junta. ¿Cómo las evalúa cada una de esas instancias? Comisión, corregime si me equivoco, pero comisión evalúa toda la parte específica de tu carrera, ¿no es cierto? tu plan de trabajo, tus antecedentes. Claro, es la gente que está en comisión, que es una lista bastante importante, por ahí son 8, 10 personas, es decir, son muchos investigadores, en mi caso son arqueólogos o antropólogos con especialidad en arqueología, es decir, que están en el tema. Son parte de la carrera investigador de CONICET, con muchos años como investigador. Exacto, y evalúan específicamente tu carrera, digamos, tus antecedentes y, como dice Roberto, el plan de trabajo. Después viene la Junta, una vez que pasás esa evaluación, que ellos te recomiendan o no, es decir, recomendado o no recomendado. O sea, el resultado de esa primera instancia de evaluación es recomendado o no, recomendado para entrar a la carrera o no recomendado, rechazado. Exacto. Después viene una segunda instancia que es la Junta. La Junta ya es la segunda limpieza, digamos, hace una evaluación más general. No son especialistas en tu tema o en tu carrera, sino que ya también son varias personas que están y hacen la segunda limpieza, vuelven a evaluar nuevamente tu situación y nuevamente te recomiendan o no te recomiendan. En el caso de los que estamos dentro de la red, digamos, somos investigadores que en ambas instancias estuvimos recomendados. Los famosos dobles recomendados. Exacto. Claro, lo que solía pasar con CONICET era que siempre se presentaba más gente de que la que entraba, pero lo que solía pasar es que la gran mayoría de los recomendados, de los dobles recomendados, terminaba ingresando. Y bueno, había otras personas, como es mi propio caso, en presentaciones anteriores, no era recomendada y no ingresaba. Digamos, años anteriores había mucha gente que quedaba afuera, pero digámoslo por falta de mérito. Porque no habían hecho el mérito suficiente para entrar al CONICET De acuerdo a los de estándares. CONICET. Exacto. O algunas de las dos, ya sea la Junta o la Comisión, no te recomendaban. Por supuesto que justificaban porque no te recomendaban, Sí. y vos podías hacer el descargo correspondiente. A mí me pasó el año anterior a ese, que me criticaban mucho el plan de trabajo. En algunas cosas tenían razón, en otras no. Pero ellos deciden y vos te atenés, digamos, a la decisión que toman. Podías tener el recomendado de la primera instancia, pero no el segunda, y aún así entrabas en carrera. No. Siempre tenía que tener... Puede haber pasado en algunos casos, pero en general... Sí, pero vos tenés que hacer el descargo. Es decir, la idea es que tenías que tener ambas recomendaciones. Claro, sí o sí tenés que tener. automáticamente no. Sí, el esquema era más o menos así. Los que eran Claro. doble recomendados quería decir que el propio CONICET en su sistema de evaluación había considerado que eras apto para entrar, y en general todos los que eran considerados aptos para entrar, entraban. Claro. En diciembre no pasó eso. En diciembre la mitad quedamos afuera. Fueron De esos 900 dobles recomendados
de los cuales solamente entraron menos de la mitad, 385. Menos de la mitad, sí. Y quedaron afuera algo de 480 y pico, ¿no? 508. 508, ¿no? Que después algunos, por esa instancia que dice Jimena de reconsideración, decidieron dar algunos lugares más y entraron 47 más. Claro. Quedamos 451 afectados desde principios de año dando vuelta, y bueno, estamos adelantando lo que pasó en diciembre. Sí. Bueno, en diciembre se entrega, el tema es que también fue la época, porque se entregó un viernes, me acuerdo patente, en esa semana entre Navidad y Año Nuevo, a última hora. Una semana antes de Navidad. Una semana antes de Navidad. Sí. A última hora, un viernes, entregan las evaluaciones. Y bueno, y ahí se desató, digamos, porque fue increíble la cantidad que quedamos afuera. Pero disculpen que yo le pregunto, medio desde la ignorancia, porque obviamente estoy muy lejano a lo que es ese... Pero, ¿se reduce el cupo, digamos, se reduce el lugar que es para ingresar, o aparecen estos no recomendados? Aparecemos los no recomendados, los recomendados que no podemos entrar porque se reduce el cupo. Pero no porque esté mal hecho la evaluación, no porque ustedes no estén aptos. No, había todo un orden de mérito donde, se presentaron 1.500 personas. Sí. Todas esas personas estaban ordenadas del 1 al 1.500, digamos, en un cierto orden de mérito. Claro. 900 de esas 1.500 personas estaban recomendadas para ingresar. Pero como hubo un problema, en octubre del año pasado hubo una sanción de la ley de presupuesto 2017, claro, donde supuestamente, bueno, era así, había menos fondos. CONICET, si bien había manifestado antes que iba a haber 700 ingresos, decide, después de la sanción de esa ley, y después de demorar mucho tiempo dar los resultados, más de lo que solía demorar, empiezan a adelantar qué va a pasar. El directorio de CONICET dice que si no aparece más dinero van a tener que tomar decisiones drásticas, no van a poder entrar todos, y efectivamente ese viernes en diciembre, deciden dejar afuera más de la mitad de los recomendados. Es muchísimo. Es mucho. Y entonces el lunes siguiente hay una manifestación que termina en la toma, lo que fue la primera toma. ¿Qué es lo que se toma? El MINCE. El Ministerio de Ciencia, sí, que es una sede nueva hace poquitos años, donde está el Ministerio de Ciencia, al lado está CONICET, y bueno, al lado hay un Centro Cultural de la Ciencia, y en el barrio de Palermo, en Buenos Aires. Y lo que se toma es el hall, la planta baja del ministerio entera. Fue tan fuerte la respuesta que no sé, eran cuántas personas habían calculado. Llegó a haber 1.500 personas en la asamblea duró 5 días, y en la asamblea del viernes a la noche, donde se vota a levantar la toma, llegó a haber 1.500 personas. De todo, dentro del sistema, personas de sindicatos que acompañaban, como CONADU Histórica de Docentes, ATE CONICET, otras agrupaciones como Becarios Empoderados, científicos y universitarios autoconvocados, jóvenes científicos precarizados. Esos son becarios que no necesariamente estaban en la situación de ustedes, pero exacto, que se solidarizaron. Apoyando. O investigadores, que eran muchos menos, pero claro, había, y incluso también estudiantes universitarios, docentes universitarios. Generó mucha solidaridad. Y además de los hechos, ¿tuvieron alguna respuesta? ¿Se sabe algo? ¿Cómo quedó? Esa toma se levantó en diciembre a través de la firma de un acta compromiso, donde todos los que firmaban, que eran estas organizaciones que te mencioné, algunos afectados directos, y los funcionarios del Ministerio de Ciencia y de CONICET, se comprometían a una serie de puntos. Uno de los puntos fue dar una prórroga de becas por un año hasta diciembre de este año, que de eso estamos, ese es nuestro sustento hoy en día. Y un punto 3, un punto que crea una comisión mixta de seguimiento, donde los afectados teníamos participación, y todas estas organizaciones, para seguir discutir que principalmente cuál iba a ser nuestra inserción laboral. Se decidió que nosotros no nos íbamos a quedar sin trabajo, sino que se iban a crear cargos dentro del ámbito público, de instituciones públicas, para que nosotros nos insertemos haciendo investigación. Eso puede ser INTA, INTI, otros institutos de investigación como el INA, el Instituto Nacional del Agua, y universidades nacionales. Pasaron los meses, la comisión no se convocaba, finalmente se convocó, pero ellos pasaron unilateralmente, digamos, por su cuenta y a espaldas nuestras, a proponer como solución la creación de 410 cargos, el grueso de los 450 afectados,
en universidades nacionales. El punto conflictivo es que esos cargos no tienen las condiciones que se comprometieron en el acta laborales para poder llevar adelante tanto la dedicación que podemos tener a la investigación, como la estabilidad laboral, que es un punto clave para nosotros, como el salario, que es menor. Respecto, o sea, cuando hablan de estabilidad laboral, ¿a qué se refieren concretamente? En realidad, nosotros peleamos por entrar en CONICET, es decir, la RFA, que es la Red Federal de Afectados, se formó para seguir peleando nuestro ingreso en CONICET. En ese momento, algo que tenemos los investigadores, que al estar repartidos, digamos, en todo el país, a tener una gran variedad de profesiones y situaciones tan distintas, es difícil para nosotros hacer un frente común. Y esta situación realmente marcó un precedente, porque es la primera vez, digamos, que un grupo se junta y hace frente y pelea por una misma causa. Y venimos haciéndolo desde diciembre, es decir, desde que se formó el grupo de RFA. Es una experiencia muy valiosa. Nos organizamos lo que mejor que podemos, tenemos delegados por zona, porque si no era caótico. Nos vamos turnando porque nosotros tenemos que seguir trabajando, es decir, no podemos estar permanentemente con esto, entonces nos vamos turnando para que haya delegados, se van pasando la posta. Sí, o sea, el trabajo de ustedes no es ese, sino que además de su trabajo tienen que preocuparse por resolver esta situación. Exacto. Totalmente irregular. Entonces, en realidad, desde un principio nosotros seguíamos peleando por querer entrar en carrera, es decir, sin desprestigiar lo que es la profesión de ser docente, cosa de que la mayoría de nosotros lo hacemos, porque tenemos esa vocación. Dentro de los requisitos que se tenía para ingresar a CONICET, para la docencia era... La docencia era parte, es decir, yo en Tucumán fui docente durante muchos años. Entonces, la mayoría de nosotros teníamos cargos docentes al momento de que todo esto pasó, no era una novedad, pero entrar en carrera en CONICET significa otra cosa. La aspiración es totalmente distinta. Totalmente diferente. Vos entrás y te dedicas a hacer investigación, tenés la posibilidad de presentarte para pedir subsidios para proyectos, es decir, tenés un abanico de opciones para investigar que no tenés siendo únicamente docente. Y la estabilidad laboral coincide una vez que uno ingresa como agente público del Estado y se mantiene en el cargo, cosa que en otras reparticiones no pasa. Se mantiene en el cargo con informes, que al principio son una vez al año, son informes anuales, después son cada 2 años. En esos informes uno dice todo lo que hizo. CONICET. En CONICET. Sí. Esa es la estabilidad laboral. En general los informes se aprueban, o sea, hay que producir, pero uno para eso está. Claro. Esa es la tarea que tiene que hacer. Y no hay gente que quede expulsada en la práctica, no la hay. Si bien la posibilidad está y todos se preocupan por eso y por hacer buenos informes, no queda uno expulsado. En cambio, en el convenio con las universidades lo que se plantea es que nosotros tenemos un tiempo variable que pueden ser hasta 2 años, no más de que eso, en el cual uno trabaja con ese convenio y después se convoca a un concurso abierto. O sea, uno tiene que concursar ese cargo con otra persona, con el que quiera presentarse, porque es abierto. O sea, lo puedes perder tranquilamente. Por ejemplo, una situación muy conflictiva es la que pasa en UBA, donde en la Universidad de Buenos Aires, donde es la universidad por lejos más grande, es un gigante, donde hay muchas personas que tienen cargos precarios y están muy ansiosos, esperando desde hace años, ya sea para mejorar su posición económica, para jubilarse, cargos como estos que nosotros vamos a concursar. Entonces de repente puede ser que estos compañeros de Buenos Aires tengan que concursar con una persona que tiene 50 años, que tiene una producción terrible porque la tiene acumulada y tranquilamente va a perder. Sí, además hay una cuestión que hay que decir. Esto de ofrecer cargos de universidades es hasta casi inconstitucional, porque las universidades son autárquicas. Sí. Entonces vos, ahora poner que te dan este cargo. Por eso la exigencia del concurso. Claro, y hay otra gente que no está trabajando de eso, pero que el MinSit o el Poder Ejecutivo decidió unilateralmente esa distribución de cargos, que es totalmente irregular. Claramente es un parche. Fue un manotazo de ahogado que le obligaron a dar. Y eso es importante marcarlo, porque si los chicos no se hubieran organizado, no hubieran tomado el MinSit, no tendrían hoy la beca extendida, no tendríamos trabajo, no estarían ni siquiera pensando en este tipo de cargo precario. Lo que dio el gobierno lo dio a la fuerza,
O sea, no es que dijo, bueno, los dejamos afuera, pero ni siquiera eso. Al revés del discurso que Claro, dice Barañao, que se apropia del convenio. Claro, Como un Barañao logro dice, de- bueno, mirá, yo les di todo esto, eso. En realidad hubo que obligarlo a hacerlo. Se lo arrancaron, digamos. Eso Sí. es muy fuerte para personas como nosotros, que hace años que creemos que todo lo que vamos a lograr lo vamos a lograr a través de méritos académicos. Darnos cuenta que hoy por hoy estamos teniendo un trabajo gracias a otras cosas, digamos. Sí. Pero, Es una sí, situación yo para creo pensar. que es una experiencia muy valiosa, lo que fue de diciembre a esta parte. Sí. Toda la experiencia de los científicos, que no son muchos los sectores de la sociedad argentina que han mostrado la Tenacidad. tenacidad de los científicos. Eso es algo que hay que destacar realmente. Que seguimos teniendo, tenacidad que seguimos teniendo, Sí. porque las soluciones no siguen estando. Esto de la estabilidad laboral es muy conflictivo, no solo por este tema del concurso, que no tenemos garantizado estabilidad más allá de 2 años, sino que ni siquiera tenemos garantizada la estabilidad más allá de 6 meses, porque dentro del contrato hay una cláusula que ellos dicen que es una formalidad, que está en todos los contratos, que no va a pasar nada, pero que dice que si no hay dinero se puede caer el convenio en cualquier momento. Claro. Bueno, eso es lo que me parece que le da la menor estabilidad, o sea que no en ningún momento garantiza de dónde va a salir el dinero para mantener ese No hay cargo. estabilidad, ni siquiera nos pueden Que- garantizar. Además te lo está prometiendo alguien que ganó una elección diciendo que iba a llevar el presupuesto Exacto. de ciencia al ¿cuánto? Al 1,5%. 1,5%, y a los meses lo redujo Del lo redujo 0,7 al 0,6%. al 0,6%. Entonces, ¿qué confianza pueden tener estas personas en este convenio? Pero aparte, ¿cuál es la visión de...? Porque no tiene sentido ofrecerle a una persona un cargo para que entre en otra institución pública y no permitirle que entre a la institución pública que está hecha para su perfil. O sea, es cambiar peón por peón. ¿Por qué harían ese trueque? ¿Por qué creen ustedes que está esa oferta de fondo? Yo creo que está bastante emparentada esta incertidumbre sobre dónde vienen los fondos. Sí, y sobre todo el hecho de que no tienen la estabilidad laboral. Si vos los metés a CONICET, a estos chicos, son trabajadores. Si vos los metés de JTP, que en 2 años se concursa, o en 6 meses, si hay plata los largás, el problema es a corto plazo. Es una visión. O es digamos. patearlo para adelante. Sí, en Patearlo realidad para adelante. es desarticularlos, pero... Es desarticular, es muy desgastante también la estrategia que planteó el gobierno de ir pateando para adelante. Las que fueron, yo recuerdo que hubo muchas reuniones pactadas en la comisión de seguimiento que fueron sumamente improductivas y que fueron muy desgastantes para los chicos, que tuvieron que movilizarse para reunirse, para discutir. Para conseguir las reuniones tuvimos que movilizarse. Porque Claro. por ejemplo, la tercera fue si no me equivoco, 22 de agosto. ¿Sí? Esa hacía 3 meses que no nos convocaban, sí, y las reuniones estaban pactadas como que iban a ser mensuales. O sea, Hubo que hacer una actividad el 8 de agosto que se llamó el Velorio de la Ciencia, que fue como Ajá. una actividad muy original, de cómo estaban matando la ciencia con toda una puesta en escena como si fuera un velorio. Después de esa actividad, de la cantidad de gente que juntamos y todo lo que pasó en Buenos Aires, se llamó a la mesa. O sea que cada reunión que conseguíamos era después de una acción directa, parece fuerte. ser una constante en este conflicto, que el gobierno empieza a dar algún tipo de esbozo de respuesta cuando se lo presiona. Es el juego que proponen ellos, no que proponemos nosotros. No es Sí, que a no. nosotros nos guste estar ahí, no nos gusta haber vuelto a tomar el ministerio, sino que no dan ninguna respuesta a estos problemas del convenio. Ellos dicen que nosotros no estamos proponiendo soluciones concretas, cuando es todo lo contrario. Lo que se llevó a la última reunión del 12 de septiembre fue un plan para mejorar ese convenio. O sea, aceptamos, por ejemplo, decir, bueno, saquemos CONICET de la discusión, está bien, no vamos a entrar a CONICET, pero el lugar donde vamos a entrar queremos que sean las condiciones que dice el acta. Claro. Y para solucionar estos problemas, sobre todo de estabilidad y salario, propusimos modificaciones que se llaman adendas. Yo descubrí esa palabra después de esa propuesta, pues no somos Sí. abogados, la gran Habrá- mayoría. Hay abogados dentro de la red de afectados. por Hay si tenemos abogados. suerte. Una tenemos acá. Sí, sí, sí. Tenemos acá. Esas adendas son puntos que se pueden modificar para mejorar el convenio, y no dieron lugar a ninguno de esos puntos. No quisieron ni siquiera discutirlos. El problema es que ya desde el momento en que empezaron las reuniones con la comisión de seguimiento, nosotros nos dimos cuenta que no iban a negociar. Es decir, en las reuniones de comisión no se negociaba. O se hacía lo que ellos se planteaba o no se hacía nada.
Claro. Entonces ya de por sí la discusión de que si teníamos la posibilidad de entrar en carrera, quedó totalmente... Claro. Sí, porque... Y con esto pasa exactamente lo mismo, es decir, vamos, está bien, vamos a charlar, vamos a negociar, pero cuando llega el momento no sucede. Es decir, no están abiertos al diálogo, no están abiertos a la negociación. Todo la forma de enterarnos nosotros de cómo era el convenio y qué incluía, por eso supimos esta cláusula, le decimos la cláusula maldita, que es la cláusula 10, todo eso nos enteramos a través de, digamos, filtraciones, o sea, de personas de buena fe, porque están relacionados a los ámbitos científicos y académicos y universitarios, que nos dieron preliminares. Ellos no solo que nunca quisieron discutir con nosotros y recibir una opinión de nosotros para hacer un buen convenio, sino que ni siquiera se dignaron a mostrarnos los borradores que iban teniendo. Toda la información que conseguimos la conseguimos por nuestros propios medios. Claro. El otro tema que es importante destacar acá, que no somos solamente nosotros, es decir, la reducción del presupuesto para ciencia y técnica es para todos. En diciembre también había problemas con los que habían estado contratados, que eran técnicos contratados, es decir, había personal dentro de CONICET que también estaba sufriendo bajas y bajas importantes. Ni hablar el tema de los subsidios para los proyectos, que también habían reducido. Cuando se da a conocer también en diciembre los que entraban para las becas postdoc y para las becas normales, también el número de reducido. Es decir, la reducción a nivel presupuestaria es para todo ciencia y técnica dentro de nuestro país. Y ese es un tema que a nosotros también nos preocupa. Así que es el tema de base, es la reducción de presupuesto. Porque ya de por sí, Exactamente. yo te digo la verdad, por lo menos en lo que es mi campo, ya de por sí los presupuestos eran apretados. Es decir, con lo que uno tenía en proyectos, con lo que uno era difícil manejar, tratábamos de pilotear lo que estábamos haciendo, cómo se investigaba. Es decir, vos tenés un montón de análisis y cosas que tenés que hacer que son muy caras. Entonces tenés que ver cómo vas tapando, digamos, todos esos gastos que tenés con los presupuestos que teníamos hasta entonces. Imagínense que ahora encima se redujo incluso más el presupuesto. Esa es la última. Hablando que de insumos, De todo, porque por ejemplo, en mi caso, yo salgo de campaña, Ujú. necesito presupuesto para salir de campaña. Nosotros hacemos dataciones, Sí. análisis químicos, análisis físicos con georradares, todo lo que es la parte técnica, y más con el avance tecnológico que vamos teniendo, cada vez es más caro. Y los análisis son cada vez más caros. Y muchas veces, para poder competir afuera, para que las publicaciones internacionales sean aceptadas, tenés que recurrir a esa metodología, y no está acá, es en el extranjero. Claro. Y las muestras se pagan en dólares y se pagan en euros. Sí, como todo tiene un costo asociado y ese costo tiene que salir del Estado. Es decir, Sale de los proyectos, Claro. de los subsidios de los proyectos que nosotros tenemos. No podemos sentarnos a mirar abajo de un árbol, a mirar el cielo y de eso que salga una publicación. Claro. Sobre todo los que hacemos ciencias Sí. experimentales. En general todos necesitamos sí. proyectos que financien nuestras investigaciones. Pero bueno, particularmente en mi caso que conozco, que es de las ciencias experimentales, necesitamos equipos para hacer mediciones, equipos que cuestan en dólares, que son importados, reactivos de laboratorio, que también la gran mayoría viene de afuera y son muy costosos, insumos de laboratorio, recursos es decir, humanos, técnicos que sepan cómo manejar ese equipo, Claro. suponiendo que el equipo está en el país. equipamiento informático. Equipamiento informático. Yo que estoy, entre comillas, en las ciencias sociales, porque en realidad yo tengo multidisciplinaridad, es decir, yo tengo un doctorado en bioquímica y soy arqueólogo. Claro. No, yo también. Es decir, lo que él habla del equipamiento y la necesidad de ese equipamiento, yo también la sufro. Claro, Yo la hacen vivo, dataciones con carbono 14, por Exacto. ejemplo. Bueno, eso es También- caro. También con otro tipo, porque yo soy geoarqueóloga, entonces no solamente hago dataciones en restos arqueológicos, sino también en lo que es geología. Claro. Ah, claro. ¿Sí? Estudio ambas cosas para poder integrarlas. Sí. Y hablar que la cuestión presupuestaria, aparte de los sueldos, también es limitante en todo esto. Y es un problema, y nosotros, es decir, nosotros somos conscientes, más por el tipo de trabajo que hacemos, que es a largo plazo. Claro. Y que a largo plazo es un serio problema. No tenemos técnicos, porque los están despidiendo. Entonces falta recurso humano.
nosotros trabajamos en equipo, no trabajamos solos y formamos parte de proyectos de investigación que ya están funcionando. CONICET está siendo golpeado a todos los niveles. Creemos que nosotros somos como una cara visible, digamos, somos como la punta del iceberg, pero Sí, es apuntan a una todos los reducción niveles. del tamaño del órgano, ¿no? Del organismo en total, y no solamente de CONICET, sino del... La ciencia y la Sí. técnica nacional. Y si bien tiene sus ventajas, digamos, la exposición que tenemos hoy en día, porque es una forma también de mostrar a la sociedad qué hacemos y por qué estamos, tiene su contraproducción en las cosas que se dicen, por ejemplo. Es decir, por ahí hay ese doble discurso de lo que la ciencia tiene que hacer o no tiene que hacer, o por qué las ciencias sociales sirven o no, que era una cosa que yo discutía con Roberto. Empecemos por lo básico. Nosotros lo dividimos y lo categorizamos para poder estudiarlo, pero en realidad vos no podés separar ciencias sociales de la química, de la física y Claro. las ciencias naturales. Y yo soy un claro ejemplo de eso. Claro. Es decir, la multidisciplinariedad es necesaria hoy en día. Sí, que de hecho es para un poder- indicador en cualquiera de estos proyectos que nombrabas vos, es un indicador de éxito del proyecto, o sea, que sea multidisciplinario. Exacto, y hoy en día es necesaria la multidisciplinaridad en todos los ámbitos de la investigación. Y todos trabajamos así. Bueno, entonces, ¿quieren más o menos resumir qué pasó con la toma de la semana pasada? Bien, la toma de la semana pasada empezó el martes de la semana pasada, el día de la reunión de la Comisión Mixta de Seguimiento, que como les contaba no pasó absolutamente nada. Yo no estuve sentado en esa mesa ese día, pero sí, fuimos un grupo de 6 personas que viajamos de Santa Fe, algunos afectados, algunos no, y estuvimos ahí en el playón esperando las novedades. Cuando se baja sin novedades y viendo que nuevamente nos habían tomado el pelo porque habían prometido de palabra, por eso no creemos en su palabra, en la reunión anterior, que iban a tratar de incorporar modificaciones al convenio y no las tomaban y no estaban dispuestos a retroceder ni un centímetro, es que se resolvió esta toma como instrumento de lucha para conseguir las demandas que estamos planteando, ni más ni menos. Sí. Mejoras en nuestros trabajos, eso es todo. De un acta que se firmó en diciembre, es decir, Sí, que se cumpla con lo que se había dicho hace poquitos meses. Eso desencadenó esta toma. Esta toma duró 8 días. Empezó un martes. Durante toda esa semana no hubo ninguna respuesta de parte del ministerio, de nadie. Lo único que pudimos escuchar es Barañao, que prefería hablar con los medios, con los grandes medios, que venir a hablar con nosotros, que estábamos ahí abajo de su oficina. Y salió a decir toda una sarta de mentiras. Es como que él salía a decir lo que tenía para decir, y si no tenía nada para decir, porque el reclamo es absolutamente justo, salió a decir toda una serie de mentiras. Una de ellas fue decir que la gran mayoría de nosotros ya había firmado el convenio y que por lo tanto el reclamo no tenía ningún sentido, y que los que estaban ahí abajo eran solamente una minoría, unos revoltosos que no representaban, Probablemente. probablemente mapuches, guerrilleros o algo Y peor. Flogger, claro. Todo eso junto, y nos negó todo el tiempo como interlocutores válidos y como un reclamo justo, y bueno, por eso la toma se prolongó. ¿Y es verdad que la mayoría de ustedes firmó el acta? No es verdad, y para desarticular esa mentira tomamos una tarea que nos mostró lo unido que estamos y los lazos y la comunicación que hay entre nosotros a través de redes sociales, a través de teléfono, usando WhatsApp. Nos conectamos con la gran mayoría de los afectados y conseguimos en 2 días, con lo difícil que es a veces contactar gente que está en el exterior, que no responde, 331 firmas, o sea que 331 personas manifestaron categóricamente que no habían firmado el convenio sobre 410. Que ya deja hecha por tierra la hipótesis de que la mayoría había firmado. Ir a Y- pelear, ir a hablar más arriba, no es posibilidad. Pero el ministro de... Es el ministro, No Es sé, casi bueno, no sé. Sí, podemos Lo- ir a hablarle a Macri. Pero... Lo que vemos es que no parece ser parte, o sea, es como que está planteado como un problema de Barañao y no parece ser parte de la agenda del gobierno nacional. No se lo escucha a Macri, a Marcos Peña hablar de ciencia, sinceramente no se lo escucha. No, y el Este- presupuesto, por cierto, el presupuesto de este año que se filtró, bueno, la información sigue siendo menor a la inflación proyectada por el mismo gobierno. Ratifica ese rumbo tan distinto a lo último que dijo Barañao Macri, en campaña, sí, a de que iba a pesar de que aumentar. Macri, sí, dijo Eso mismo. cuando asumió, o en campaña, no me acuerdo bien, que no iba a tocar el presupuesto para eso. Debe haber sido la última vez que habló de ciencia.
Bueno, chicos, vamos a escuchar una canción. ¿Te Sí. parece como para poner un Quisiera, poco de aire? si yo, para que los chicos más o menos nos tiren algún panorama a futuro, ¿cómo ven esto? ¿Cómo lo ven de acá en más? O sea, ¿cómo? Yo, y esto es personal, ¿no? Seguir peleándola. Es decir, no hay otra. Esto es pelearla. Nosotros generalmente los científicos no hacemos estas cosas. Es decir, uno está tan enfocado en su trabajo y tenemos tanto trabajo que como que la pelea o la lucha por lo que es justo o por lo que nos corresponde queda en segundo plano. Pero también es una cuestión de las personalidades, ¿no? Del tipo de trabajo que hacemos. Yo creo que lo que pasó en diciembre fue un clic. Fue como decir, basta. Una bisagra. Ya está. Es suficiente. Porque no es un camino fácil. El que vos recorres, y no solamente nosotros, es decir, estoy hablando de generaciones anteriores. El padre de él es un arqueólogo conocido acá del noroeste, Carlos Ceruti, y yo he hablado con él sobre su paso por CONICET, y no fue fácil. Es decir, Cuando CONICET, decís él, te referís a Roberto. a Roberto, Mi papá, el papá sí. de Roberto. Dijo el apellido. Claro. Y Ah, no es fácil, no fue fácil para ellos, estoy hablando de generaciones atrás. Conozco también investigadores de diferentes No. generaciones que hablan de lo difícil que Sí, siempre fue duro. pasa. Es decir, nunca fue fácil. siempre fue duro, y eso es por eso quería empezar al principio diciendo eso. Vos cuando querés ser investigador tenés que dedicar 15 años para formarte y empezar a ver qué es lo que haces. Y Es eso mucho en trabajo. general, claro, y tu doctorado no te pagan aportes. Si no entras a carrera nadie te va a indemnizar. Son esas cosas que son históricas, pero que en diciembre del año pasado, cuando encima recortaron el presupuesto, era lógico que los científicos iban a decir, bueno, hasta acá llegamos. O sea, venimos precarizados de hace mucho, encima nos cortan, hasta Tal acá cual, llegamos. exactamente. Hasta acá llegamos. Bueno, chicos, ahora sí nos vamos con un tema, pero antes de eso les doy, no sé, si tienen algún mensaje para dejar, si quieren decir algo, si quieren cerrar nota de alguna forma. Sí, a mí me parece que esto que dice Jimena de seguir luchando, seguir peleándola, es muy válido, es el camino, digamos, es el camino por lo que venimos consiguiendo cosas, y no solo cosas para resolver nuestra situación laboral específica de 451 personas, sino para lo que viene de acá en más y para pelear por una ciencia que sea al servicio de nuestro propio país. Bien. Bueno, chicos, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Esperemos que alguna vez los podamos tener de nuevo por algún motivo más feliz, o Hablando de para algo que más nos grande. cuenten cómo se solucionó todo satisfactoriamente. Ahora nos vamos escuchando George Michael, si no recuerdo mal. Les No. cuento antes que el tema que estábamos escuchando era de Brian May, que Sí. además de hacer buena música, es científico, es astrofísico. Exactamente. Así que ahí me corrige Odilo que el tema que vamos a escuchar se llama Good Night Moon. Así que ahora sí, nos vamos a un corte y enseguida volvemos.